Bueno, hola muchachos, espero que estén muy bien. Eh, el día de hoy les estaré explicando cómo hacer procesos de predicción a partir de un conjunto de datos. Respecto al temario que hemos desarrollado, pues ustedes han investigado en cuáles son los diferentes métodos o técnicas de minería de datos existentes. Adicionalmente, pues les he enseñado el proceso de cómo hacer la validación del método que ustedes han propuesto. Para ello han utilizado las métricas de evaluación. Algunas de las métricas de evaluación que han utilizado son la precisión, la cobertura, la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos, entre otras. Teniendo en cuenta eso, pues nosotros simplemente hemos hecho ejercicios donde vemos como resultado eh, las métricas obtenidas por cada uno de esos métodos. Y en esta ocasión ya queremos hacer procesos de predicción. Es decir, una vez entrenado el método, si yo les paso un registro nuevo en el cual yo quiero predecir su valor, entonces que el mismo método de forma inteligente sea capaz de decirme esa predicción. Entonces, para ello debemos tener en cuenta, y ya debe estar claro, que la estructura inicial de el archivo para poder entrenar el clasificador debe tener la estructura que ya venimos trabajando. Debe tener unos atributos con unos valores. En este caso, yo les suministraré la información. Aquí tenemos nuevamente el conjunto de datos de los medicamentos o los tratamientos y tenemos una serie de registros. Esos registros, que es una cantidad bastante importante, son los que nos van a permitir a nosotros entrenar el modelo. Entonces, yo lo que voy a hacer en este momento, vamos a abrir Weka. Abrimos Weka. Y una vez ya pues abre la aplicación, cargamos el conjunto de datos, que en este caso se llama drug1. Cuando cargamos el archivo de datos, entonces ya en este momento nosotros tenemos los atributos que encontramos dentro de ese dataset. Y suponiendo que ya hicimos todo el proceso inicial, que es la preparación de los datos, que son los datos atípicos, datos faltantes, matriz de correlación, etcétera. Entonces, si ya el dataset está listo para poder aplicar el método, entonces acuérdense que tenemos que ir a la pestaña de clasificación y seleccionar el método. Entonces ya ustedes, una actividad anterior, se les mandó a investigar cuáles eran los algoritmos que aplicaban los diferentes métodos. Entonces, por ejemplo, los árboles de decisión se aplican. Aquí tenemos una carpeta que se llaman trees o árboles. Y aquí tenemos diferentes algoritmos. Uno de los más populares es el J48, que ya lo hemos trabajado anteriormente. Y otro muy popular y que da muy buenos resultados a nivel de investigación es Random Forest. Pero por el momento vamos a utilizar nuevamente el J48. Vamos a dejar la configuración inicial que él tiene. Y como la cantidad de registros que tenemos es considerada, es decir, es un dataset que tiene una cantidad interesante de registros, entonces le vamos a decir validación cruzada. Listo. Y le vamos a dar iniciar. Cuando ya entrenamos el modelo me está diciendo que él tiene una tasa de precisión del 92%. De cobertura o recall tiene 92%, True Positive Rate 92% y False Positive Rate tiene 0, eso es 4% si no estoy mal. Entonces, fíjense que
previamente ya uno, digamos que por experiencia, si hace la comparación con otros modelos, uno dice, no, definitivamente para este caso el árbol de decisión obtiene los mejores resultados. Entonces, con ese mismo método es con el cual yo voy a realizar la predicción. Para realizar la predicción es muy sencillo, pero hay que tener mucho cuidado. Una vez ya entrenado el modelo y una vez él me dio todos los resultados y ya decidimos que este es el mejor, entonces debemos tener un archivo de test o un archivo de prueba. Y ese archivo de prueba, nosotros vamos a tener cierta información y el método debe ser capaz de predecir el resultado de forma correcta. Y para seleccionar ese archivo de prueba, una vez ya están los resultados, entonces debemos colocar esta opción que dice Supply Text Set, que es seleccionar el archivo de test. Pero hay que tener mucho cuidado y es en relación a lo siguiente. Este es el archivo original con el que entrenamos el modelo. Y aquí yo les voy a suministrar, o ustedes lo podrán crear, un archivo que yo he llamado, que se llama DruckText. Ese DruckText es exactamente el mismo, o sea, tiene la misma estructura que el conjunto de datos de entrenamiento. Pero supongamos que yo quiero predecir estos valores iniciales que acabo de seleccionar. Entonces yo los llevo aquí a mi archivo de test. Debo tener cuidado que al finalizar, como se supone que el método va a predecir, yo no sé cuál es el resultado final que él me va a arrojar teniendo en cuenta los resultados anteriores. Entonces, por ello, lo que vamos a hacer para que Weka entienda que tiene que hacer una predicción, es decir, saber o clasificar un evento futuro, lo que vamos a hacer es colocar un signo de interrogación. Cuando Weka encuentre ese signo de interrogación, él lo que va a hacer es, en base a estos datos originales que él tiene, es decir, al conjunto de entrenamiento, él va a realizar la predicción. Y con eso ya entonces nosotros en diferentes situaciones, si tenemos un conjunto de datos creado, ya estaríamos en capacidad de hacer predicciones. Por ejemplo, si estos fuesen archivos eh, que tengan información del pronóstico del tiempo y aquí tuviésemos de manera efectiva una cantidad interesante de datos, con un archivo de text podríamos hacer predicciones del pronóstico del tiempo. Entonces, en muchos de sus proyectos, ustedes, algunos harán procesos de predicción y es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que para un proceso adecuado de predicción yo debo tener un correcto o una cantidad adecuada de registros dentro del dataset. Si yo solo tengo 10, 15 registros y voy a tratar de predecir, seguramente él no lo sabrá. Pero si yo tengo una cantidad interesante de registros, entonces él ya, por decirlo así, tiene información de la cual aprendió y cuando yo le mando un nuevo registro, él ya va a saber eh, qué resultado va a dar. Entonces, bueno, miren que la estructura de ese documento llamado DruckText es exactamente igual a la del conjunto de datos. Lo único es que aquí yo tengo lo que deseo predecir. Y como se supone
que nosotros vamos a predecir qué medicamento le vamos a dar a la persona que tiene estas características, entonces yo nada más coloco la interrogación en el resultado que quiero, que en este caso es saber qué medicamento voy a suministrar. Entonces, bueno, una vez ya tenido pues claro a qué hacemos referencia, entonces vamos a ir aquí a Weka en la pestaña de clasificación, Sublisted Set, y le damos clic donde dice Set. Cuando dice Set, yo puedo tener el conjunto de text en una página web, pero en este caso nosotros lo tenemos en un archivo. Entonces le damos clic donde dice Open File y buscamos el archivo de test. Es importante que el archivo de test esté exactamente con la misma estructura. Si yo aquí en el de text vengo y le coloco un atributo de más, él no va a hacer la predicción, él va a decir que está equivocado. Entonces, bueno, si ya está todo correcto, miren, él hace un conteo de cuántos atributos, bueno, aquí dice cuántos atributos, pero aquí hay más de 7 atributos. Y dice instancias y pone el signo de interrogación. Pero se supone que él tiene que hacer la predicción de todos porque aquí hay más de 7 atributos como este. 3, 6, no, perdón. Los atributos hacen referencia a las variables que tenemos. Instancias, pues él las va a predecir, pero él no sabe cuántos registros va a predecir en el momento. Atributos son las variables, las características, no la cantidad de registros. Listo. Entonces, bueno, si ya tenemos claro eso, entonces le damos ¿dónde estás? Ok, Open File, ya lo seleccioné, ya él me dijo cuántos atributos, no sabe cuántas instancias, le doy cerrar y luego voy a ir donde dice más opciones y aquí es importante en más opciones que ustedes le den más opciones y le digan que les muestre las predicciones. Output Predictions. Si ustedes no le dan Output Prediction, vamos a ver qué hace para que ustedes mismos lo vean. Bueno, igual aquí sí las tomo. Pero en caso de que no les aparezca esta tabla que está en la parte superior, es necesario que en más opciones le den, ya está seleccionado, Output Predictions. Listo. Entonces, ¿cómo funciona y cómo vamos a interpretar los datos de una predicción realizada? Cuando nosotros tenemos las predicciones, fíjense que en este caso no tenemos ningún valor en la tasa de verdadero positivo, falso positivo o precisión, porque él está haciendo predicción y ya él esos valores al momento de entrenar ya él los obtuvo, o sea, ya él aprendió y ahora lo que va a hacer es no a dar los resultados de las métricas, sino que va a dar sus resultados teniendo en cuenta lo aprendido. Y para eso él genera pues esta tabla en la cual tenemos los valores que se han predecido. Entonces, fíjense que aquí donde dice INST instancias son la cantidad de registros que yo tengo. Aquí yo tengo 2, 4, 6, 8, 10 registros. Entonces, ese valor corresponde a esa cantidad de registros. Luego él me dice actual, ¿verdad? Actual. Y hace referencia a qué valor tiene la variable de clase actualmente. Entonces, la variable de clase actualmente en el archivo de text
todas tienen un símbolo de interrogación. Luego ya ahí sí aparece la predicción. Y la predicción es que ese primer registro le van a suministrar el medicamento Y o la droga Y. Si nosotros queremos contrastar si está en lo correcto, entonces vamos al archivo original y miren que efectivamente el primer registro, ¿verdad?, que tiene una interrogación, dice femenino, alto, 0792535, ahí está, es la droga Y. Y efectivamente ahí está el resultado. Entonces, miren que él hace el proceso de predicción de forma correcta. Y en este caso ya nosotros podríamos decir, por ejemplo, que si yo tengo una persona con estas características específicas, yo le debo suministrar el medicamento Y tal como lo dice la predicción que está en este caso. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de probabilidad, pero en el momento nos debemos concentrar que el registro actualmente no se sabe a qué clase pertenece, pero con la predicción se dice de que a ese primer registro, a esa primera persona, se le debe suministrar el medicamento Y. ¿Listo? Entonces, pues ya con eso es nuestro primer ejercicio de predicción como tal. Entonces, la actividad que ustedes deberán realizar es tomar este archivo que yo le voy a subir a la plataforma y hacer el paso a paso de lo que yo les acabo de explicar. Toman un documento de Word y van pegando un pantallazo. Yo les voy a suministrar este archivo. Ustedes deben crear el archivo de test, deben cargar el documento en Weka. Si es posible, realicen la predicción con diferentes métodos. No solo utilicen el árbol de decisión, utilicen por lo menos 3 métodos que ya hemos dado. Y para la próxima semana, ya estaré llegando en la próxima semana, exactamente el 6 de octubre, decir que para la clase del día 9 de octubre nos veremos en el laboratorio de software a las 6:30. Y para ese día, aparte de la actividad que les acabo de enseñar, ustedes deberán hacer una presentación de los avances que tengan de su trabajo final. Una presentación con sus respectivas diapositivas y con lo que ustedes consideren. Que tengan en cuenta la información que han buscado, la información que han encontrado, si de pronto han generado algún tipo de encuestas para tomar la información que necesitan. Necesito que ustedes muestren durante este mes y una semana en la que no he estado allí haciendo un seguimiento constante de su trabajo, qué avances han logrado. Porque el corte debo ingresar las notas el día 15 y de ahí en adelante ya pues les explicaré el tema de clustering, reglas de asociación, y ya quedaremos trabajando de lleno en el proyecto. Entonces, en caso de tener alguna duda, lo pueden hacer a través del correo. Hasta el momento solo un compañero, apellido Stan, si no me equivoco, es el que me ha escrito, y algunas otras personas por WhatsApp. Pero sí les agradezco que si tienen dudas, pues traten de hacerlo a través del correo electrónico.
Y pues presento mis disculpas en caso de que el sonido o el audio del video no sea el mejor, pero lastimosamente no tengo muchos recursos acá. Entonces, que estén muy bien. Yo en las plataformas les subo el enlace para que ustedes, una vez realizada la actividad, de una vez la vayan cargando en la plataforma. Bueno, gracias muchachos.